Ahora sí, iniciamos de manera formal la segunda parte de este acto que lleva como nombre Diálogo a la patria no se le usa, se le sirve. Su significado en América Latina hoy. Para lo mismo voy a llamar, que pasen por favor aquí al escenario, a la señora Piedad Córdoba. Al señor Héctor Díaz Polanco. Y a Matías Bosch Carcuro, quien estará moderando a partir de ahora este diálogo. Adelante, Matías. Muchísimas gracias. Debo decir que me siento muy incómodo con esto. Esto me luce a tecnócrata o a esos vendedores de productos. Pero bueno, me dijeron que era mejor porque era más cómodo y se cansaban menos Piedad y Héctor. Para mí, y además me siento incómodo un poco de estar en el centro, porque ellos son el centro. Un aplauso para Piedad y para Héctor, por favor. Piedad estuvo en 2013, la última vez con nosotros, estuvo, le recordaba yo, en el salón del tercer piso de la sala Juan Bosch. Sí. Era una cosa maravillosa porque estaba repleto. Menos personas que ahora, sí, ahora hay más. Y lo único malo es que el piso es de cristal. Y yo estaba muy alborotado de alegría con el hecho de que estuviera lleno, pero muy asustado de que aquello se fuera a desplomar. Hoy vuelve, 6 años después, y aquí está el público dominicano que te admira, que te respeta, que te sigue. Piedad ha pasado cosas durísimas que no son ajenas a la historia dominicana. Todavía estamos buscando a Narciso González, desaparecido hace 25 años. Piedad ha sufrido el secuestro. Piedad ha sufrido todo tipo de amenazas, de agresiones contra su dignidad, contra sus derechos ciudadanos. Piedad ha sido el blanco de campañas de difamación horripilantes. Y lo primero que queremos decirte, Piedad, de nuevo, del alma, es que mira, en un país lejano al tuyo, donde mucha gente te respeta y te quiere, mira cuánta gente linda te respeta y te quiere. Muchas gracias. Y Héctor Díaz Polanco, un dominicano que en 1970 partió a México y es mexicano, que en México se volvió el antropólogo más destacado en materia de indigenismo. Imagínese que un chino se fuera a Italia y se volviera el más importante experto en cocina italiana. Eso ha hecho Héctor Díaz Polanco en México, la capital de la antropología. Ahí está Héctor. Pero además, militante, comprometido durante casi 50 años ya, en todos los terrenos, en todos los frentes, en la paz de Centroamérica, en Chiapas, en todos los terrenos que se le ha exigido, en todas las luchas de América Latina. Y hoy, qué orgullo, amigos y amigas, que este hombre que viene de Quisqueya es parte de Morena, que hoy gobierna México, después de fraudes, después de asesinatos, después de desapariciones, después de no quererle aceptar los triunfos. Ahí está Morena, ahí está el presidente López Obrador y ahí está Héctor Díaz Polanco. Eso es un lujo. Y además es el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. De honestidad. Lo que significa que Héctor y un equipo tienen en sus manos la obligación de hacer respetar los principios de la organización y de que cualquier persona, no importa su rango de esa organización, esté obligado y obligada a ser leal al compromiso que su partido y su gobierno ha contraído con el pueblo.
¿Cuánta falta nos hace a tantos algo así? Sin más, abro este encuentro con Héctor y con Piedad, no sin antes decir que hoy es un día también muy importante. Además de decir que somos profundamente solidarios con Colombia y con el pueblo de Colombia y con las luchas de Colombia, hoy, a través de los programas de El Día, con Uchi, con Amelia, con Javier y después con Edith, el mensaje de Piedad ha llegado lejísimo hoy. Y Héctor también ha estado con Andrés L. Mateo, con Uchi también en El Día. Estuviste en Acento con Juan Bolívar y con Adalberto. Han estado difundiendo el mensaje. El pueblo colombiano está luchando y está resistiendo. El pueblo mexicano ha estado resistiendo muchos años y nos sentimos solidarios. Y digámoslo aquí también, ¿por qué no? Antes de darle la palabra, sabemos de la situación de Puerto Rico y no podemos olvidar que Juan Bosch dijo que había vuelto a nacer en San Juan de Puerto Rico leyendo a Eugenio María de Hostos. Y cuando el pueblo de Puerto Rico se levanta con indignación y reclamando un mejor destino para su pueblo, pues nosotros nos sentimos hermanos de Puerto Rico. Y desde aquí nuestra solidaridad con ese pueblo. Un poco la conversación con Héctor y con Piedad, hemos hablado, bueno, de qué se puede hablar en el corto tiempo disponible. Pero acordamos, Héctor quiere hablar, fíjense ustedes, quiere decir algunas cosas sobre ética política. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Valdría la pena? Pues adelante, Héctor. Muy bien. Buenas noches a todos. Es un gran honor estar aquí. Además, es un gran placer. Es una noche mágica, porque yo sé que es magia para todos los galardonados. Es un reconocimiento extraordinario. Y yo estuve pensando el día de ayer, ¿de qué tema hablaría Juan Bosch en una circunstancia como esta? Pues yo creo que hablaría de la coyuntura de América Latina, de la disyuntiva en que está América Latina en este momento. Hay que recordar de dónde venimos en este siglo. Venimos de el inicio, exactamente en 1999, entrando al siglo XXI y al tercer milenio, de un gran boom progresista en América Latina. Uno tras otro, los países del Cono Sur entraron en una etapa inédita a escala continental de transformaciones que tuvieron un extraordinario éxito si medimos el éxito por los bienestares que crearon en estos países para los sectores populares. Particularmente destaco siempre Bolivia, no solo por mis amores por los pueblos indígenas, sino por una circunstancia que es notable. Cuando los ideólogos de los grandes organismos internacionales quieren hablar de los deberes de los países subdesarrollados, colonizados, en vías de desarrollo, dicen, tú puedes crecer, ese es tu deber. Y después, algún día, podría ocurrir, sobre todo por un goteo milagroso, que algo se redistribuya y caiga hacia abajo, como corresponde a lo que cae, y que beneficie a los sectores populares. Pero no te puedes proponer eso como política de Estado. Crece, luego veremos. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede crecer y redistribuir. ¿Qué hizo Bolivia con Evo Morales? Es el país que ha tenido crecimientos a tasas chinas en los últimos años. Y es el país que más ha redistribuido en el continente. Es decir, ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso, los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando hablan de Bolivia, como hablaron en su momento en esos mismos términos de México, hablan de que
hubo un milagro boliviano, porque lo que ellos no entienden lo llaman milagro. De tal manera que es un país que expresa lo que quiero decir de lo formidable que fue América Latina en estas dos primeras décadas del siglo. Y últimamente ha habido descalabros. E inmediatamente la derecha latinoamericana y sus amigos de otras latitudes comenzaron a construir el proyecto ideológico de mostrar que estábamos condenados al fracaso y que se había iniciado en América Latina, sin regreso, lo que llamaron el fin del ciclo progresista, debido a los descalabros que ocurrieron en Argentina, en Brasil, etcétera, y que daban la impresión de que ya no había ninguna posibilidad de crecimiento. ¿Qué es entonces México? México es la comprobación de que la tesis que sostuvimos cuando se estuvo haciendo esta propagación de la derrota permanente, en el sentido de que no era el fin de un ciclo, sino una fase del ciclo de transformaciones de América Latina, y que pronto tendríamos nuevos movimientos ascendentes en los procesos de transformación. Yo creo, espero que así sea, que México es la primera manifestación de ese nuevo ascenso, que yo creo que se va a refrendar en 3 elecciones que tendremos este año, en octubre: la elección precisamente en Bolivia, la elección en Argentina y la elección en Uruguay. Yo creo que estos 3 países nos van a indicar que precisamente México inauguró ese nuevo ciclo de transformaciones en un sentido progresista. Y para no alargar, porque queremos hacer diálogo, quisiera introducir el tema que me interesa para reflexionar. Cuando yo pienso en algo que fuera común a los fracasos, que sí hubieron fracasos, sí hubieron caídas, encuentro un elemento común. Ese elemento común es ético-político. Parece lejano, pero la buena noticia es que lo ético-político es una de las fuerzas políticas más potentes que hay. Y por tanto, cuando nosotros nos colocamos de espalda o aún descuidando los asuntos ético-políticos, cosechamos fracasos. Porque es un elemento muy importante. Si ustedes examinan Bolivia, los problemas que hubo últimamente con el referéndum, debido a un problema de carácter ético-político. Los problemas en Brasil. En Brasil es increíble que el PT dejó que ocurriera una cosa terrible en la sociedad brasileña, y fue que invirtieron los de la derecha los términos de la cuestión. El término normal de la cuestión es que la derecha representa la corrupción, la falta de criterios morales, etcétera, y que la izquierda trae siempre un mensaje ético, un mensaje de transformaciones que es ético porque es para las mayorías. Y eso, que es lo normal, la derecha, con acciones ideológicas y también descuidos y errores de nosotros, logró invertir las cosas y presentarse en la nueva elección como la representación de la moralización del Brasil, y al PT y a la izquierda como la representación de la corrupción, y ellos como reivindicadores de la moralización, de la regeneración del Brasil. Ese es un fracaso político-cultural enraizado en este error de no prestar la atención fundamental a la cuestión ética, la cuestión de los principios. Y lo digo porque cuando nos preguntan, ahora nos preguntan mucho eso, ok, hicieron ustedes eso en México, ¿cómo lo hicieron? Bueno, se pueden dar muchas respuestas, pero yo quiero enfatizar en este momento esta respuesta. Lo hicimos planteándole a los mexicanos una nueva concepción de la política y de la práctica política, enraizada
en valores éticos fundamentales, que además le suenan al pueblo mexicano, porque están en su raíz histórica. Morena tiene varias características. Una es la recuperación de la historia. No podemos hacer nada políticamente eficaz si lo que estamos haciendo para el pueblo de que se trata no le suena históricamente a ese pueblo. Nosotros solo aplicamos desde el nombre. Nuestro nombre como Movimiento de Regeneración Nacional no es una ocurrencia. Regeneración es una inspiración de la Revolución Mexicana, de los hermanos Flores Magón, probablemente el ala más radical de la Revolución Mexicana, y que publicaba justamente un diario, un periódico llamado Regeneración, e hizo elaboraciones sobre la idea de la regeneración nacional, y que por eso fue retomado por nuestra organización. Eso le suena a la gente. Nuestro periódico se llama por eso precisamente Regeneración. En segundo lugar, tenemos que superar todas las taras de la política a la vieja usanza, que copiamos en la izquierda y que reproducimos. Uno es el de creer que somos muy listos porque nos hacemos pragmáticos. Pragmático no significa, como lo pinta el sentido común, tener sentido práctico. No hay nada malo de tener sentido práctico. Cuando hablamos de pragmático, estamos hablando de pragmatismo, estamos hablando de la doctrina política creada en el siglo pasado, por cierto, la única creada en Estados Unidos, lo cual no es casual, que es la visión de que no importan los principios. Ese es un pragmático, sino que lo que importa son los resultados. Que en consecuencia, si para obtener un resultado que consideramos exitoso, como por ejemplo ganar una elección, tenemos que hacer cosas muy feas, cosas poco recomendables desde el punto de vista ético, debemos hacerlo porque de lo que se trata es de ganar. Es decir, que ese fin de ganar justifica cualquier medio. Los que no somos antipragmáticos decimos, no cualquier medio sirve al fin. El fin no tiene que sustituir, los medios no tienen que sustituir a los fines en términos de la nobleza de los fines. Los medios tienen que adaptarse a los fines. Para buenos fines tenemos que usar buenos medios. Eso significa que incluso cuando nos proponemos el dilema de escoger el medio frente al fin, y aún en los casos en que llegamos a la conclusión de que escogiendo los medios correctos perdemos, y ante ese dilema la respuesta general, ya no digamos de la gente de derecha, sino incluso de la gente de izquierda, es que debemos escoger lo que sea para ganar. La respuesta nuestra, yo insisto mucho eso en Morena, aunque no lo he logrado al 100%, es que si para ganar necesitamos violar nuestros principios, entonces debemos estar dispuestos a perder. Que debemos perder. En fin, no quiero abusar de la voz. Concluyo esta fase diciendo lo siguiente. Los pragmáticos, decía yo, se creen muy listos porque obtienen victorias inmediatas. Pero esas victorias regularmente resultan inmediatas justamente y pírricas. A la larga conducen al fracaso. En cambio, y creo que esa es la gran lección del proceso mexicano, es que adoptando un código ético-político como el que adoptamos, derivado de la visión de Andrés Manuel López Obrador, aquellos que decían que estaban obteniendo victoria están lamiendo sus heridas y lamentando haberse comportado de una manera tal que fueron repudiados por el pueblo mexicano. Y nosotros en este momento estamos recogiendo el fruto de haber sido consecuentes en nuestra propuesta de regeneración nacional. Eso es lo que hemos logrado, y creo que si en América Latina
los partidos de izquierda adoptan esta nueva visión o la recuperan, porque muchísimos de estos movimientos latinoamericanos tuvieron en sus inicios o en alguna fase de su desarrollo una visión ética perfectamente aceptable, verdaderamente de izquierda. No puede haber izquierda que no tenga esta visión, que no refrende estos principios, ¿no? Que si prestamos atención a esto, a la larga obtenemos victorias. Y aprendiendo eso, entonces quizás dejemos de creer que en cada momento debemos pasarnos de listo solo para obtener éxitos y resultados que finalmente no cambian nada en nuestros países. Ahorita iniciamos un proceso de transformación en México y con eso concluyo nada más como titular de lo que seguiría de transformaciones vertiginosas en México. Después de la victoria, en el día de la celebración de la toma de posesión, en una cena con nuestros amigos latinoamericanos, varios amigos latinoamericanos dijeron que les parecía un exceso que López Obrador, en su discurso de toma de posesión, hubiera prometido 100 transformaciones. 100 puntos, con 100 transformaciones para el país. No, nos parece demasiado. Con 10 hubiera bastado. Yo le dije medio en broma, medio en veras, que me parecía que no era una exageración, que probablemente esos eran los primeros 100 puntos de transformaciones. Y que con la velocidad con que yo conozco que actúa Andrés Manuel, probablemente haría no solo 100, sino probablemente 200 o 300 puntos. Andrés Manuel dice que, como él no se piensa reelegir, dado el principio de la Revolución Mexicana de sufragio efectivo, no reelección, como no puede aspirar a otros 6 años, otro sexenio, él quiere hacer en un solo sexenio, 2 sexenios, trabajando no 8 horas, sino 16 horas, de tal manera que pueda acelerar el proceso de transformaciones que está transformando la faz de México. Con lo que puedo anunciar como titular final de esta parte, que ya con 7 meses de gobierno, Andrés Manuel ha cumplido de los 100 puntos prometidos hace 7 meses, ha cumplido 78. Así que de lo que se trata ahora es de seguir este espectáculo fabuloso que implica América Latina. A ver si México ahora no se queda solo, sino que empieza a ser acompañado por Colombia, y de nuevo por Argentina, y de nuevo por Brasil, y nos reencontramos de nuevo con nuestros amigos cubanos y con los heroicos venezolanos que no se han dejado. Así que por ahí nos veremos en el cambio. Gracias. Bueno, al final, una participación interesantísima. Yo le comentaba a Héctor también cosas muy interesantes que servirían para conversar aquí. En República Dominicana, Héctor, estamos en épocas de primarias, preprimarias y antepenúltimas primarias. Y resulta ser que Héctor contó hace un tiempo que en Morena tienen el principio de que los cargos no se eligen, sino que las personas se postulan y todos tienen igual derecho a participar porque las candidaturas se sortean. Y cualquiera, un hombre que trabaja limpiando la calle, una señora que trabaja en una casa y un doctor o un ingeniero tienen las mismas posibilidades de ser candidatos. Eso es interesantísimo. A ver si da tiempo, porque ellos aplican un principio griego para eso, no es un invento solo. Pero aquí está Piedad Córdoba, que indiscutiblemente la estamos esperando. Y quisiéramos escuchar lo primero que tengas que decir de ti, Piedad, esta mujer
que con esa ropa, con ese turbante, llevas años impresionando a cualquiera que te ve. Y mucha gente se preguntará, ¿y por qué Piedad? Primero, como mujer, soporta todo lo que soporta. Y además, ¿por qué se viste Piedad así? ¿Y para qué? ¿Y en qué cree Piedad? Compártelo, por favor. Tan bello. Bueno, primero que todo, un saludo muy fraternal a todos ustedes y a todas ustedes. Unas felicitaciones muy especiales tanto a los hombres como a las mujeres que han sido galardonadas y galardonados en el día de hoy. Sobre todo en la memoria de un hombre tan importante como el profesor Juan Bosch. Algo que me llamó poderosamente la atención es darme cuenta, no solamente que eran mitad hombres y mitad mujeres, sino darme cuenta de la inmensa legitimidad que estas personas que fueron reconocidas en el día de hoy tienen en muchos de ustedes. Es decir, que a estas personas seguramente el poder tradicional no las va nunca a galardonar, pero realmente esta fundación sí, y sobre todo por lo que cada uno de ellos y de ellas ha hecho para transformar esta sociedad dominicana, que yo quiero tantísimo, que admiro muchísimo. Y tengo que decir que yo no soy de las que voy a espacios o a sitios porque simplemente me inviten. Yo voy porque estoy convencida que vale la pena, que puedo ir y que debo ir. Por eso vine, profeso una inmensa admiración, un afecto muy grande, un cariño muy especial por ti, Matías. Yo he estado muy retirada de muchas cosas porque me tiene muy asqueada la forma como se viene haciendo, si se puede decir, la política en América Latina. Vine porque yo creo que es muy importante que personas como tú y como la gente de la Fundación sigan trabajando por la esperanza. Y la esperanza significa restablecer la democracia que está secuestrada. Y la esperanza significa repolitizar a la sociedad en el mejor de los sentidos. Y creo que no es política partidista, es la política sana que se debía hacer. Y es lo que se está haciendo desde la Fundación. Por eso me complace mucho compartir escenario con Héctor, que es un intelectual muy reconocido en América y en la región, y que viene haciendo un papel muy importante y algo que creo que vale la pena decir, y es que fueron muchos años de resistencia, de resiliencia, para que lograra ganar, no simplemente la persona de López Obrador, sino que ganara un proyecto distinto en México, que tiene que ser también un proyecto que alumbre a toda la región. Yo, para nadie es un secreto, mi cercanía con Venezuela, señor embajador, no solamente mi cercanía, sino mi absoluto compromiso y solidaridad frente al pueblo venezolano y a su presidente Nicolás Maduro. Me avergüenza que sectores del gobierno colombiano, no todo el pueblo colombiano, hayan jugado un papel tan asqueante, que se hayan puesto de cipayos del imperio norteamericano para tratar de desequilibrar un país y no reconocer que precisamente muchas de las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela y en Cuba también tiene que ver con el bloqueo. El bloqueo es inhumano. Y el bloqueo debería ser considerado un delito de lesa humanidad, porque mata gente, asesina gente. Y por algo supremamente importante que dijo el presidente López Obrador el día de su elección, que estábamos allá, y es el derecho a que los pueblos resuelvan sus asuntos sin la intervención de absolutamente nadie. O sea, Venezuela tiene todo el derecho a salir avante con las circunstancias tan difíciles por las que está atravesando. Nicolás Maduro no es ningún Pinochet. Nicolás Maduro es un hombre que se ha jugado su vida, su suerte y todo lo que ha sido para lograr que Venezuela no caiga en las garras de los norteamericanos. Porque es que no van precisamente, los Estados Unidos no está yendo precisamente a condolerse de los derechos humanos, que hay más violadores de derechos humanos que ellos, que tienen un montón de niños metidos en unas posilgas sin los papás y sin las mamás, una cantidad de migrantes a quienes no respetan como seres humanos, sino que los tienen como animales. ¿De qué derechos humanos nos va a hablar a los demás? ¿Qué lecciones de moral nos puede dar? ¿O qué lecciones de ética nos puede dar? Cuando lo único que ha hecho es intervenir en los países como intervino aquí para aplastar la rebelión de Juan Bosch,
cuando lo tumbaron de presidente y que la gente se levantó. ¿Dónde estaba precisamente esa voz que se quiere levantar en todas partes para defender los derechos de hombres y de mujeres? Nosotros mismos hemos tenido que padecer esa interferencia norteamericana frente a los asuntos del país, de Colombia. Y ahora ver uno que el Grupo de Lima se reúne el 23 de julio supuestamente para presionar y ver cómo tumban a Nicolás Maduro es indignante. Y yo creo que no nos podemos seguir quedando callados. Todo el mundo, la izquierda latinoamericana se tiene que unir, porque en la medida en que la izquierda no se una, como decía Juan Bosch, nos van a aniquilar a todos. Y la gente, y hay cosas que a mí me molestan mucho, me repugnan, y es el hecho de que mucha gente de la izquierda se aupa en las encuestas, y entonces empieza a repetir el mismo discurso de la derecha, a decir que no, que Nicolás es un dictador, que no, que es que tiene el país llevado en la olla, que no, que es que realmente hay que buscar la manera de que se vaya. Esas no son propuestas. Y sobre todo cuando nosotros vimos en la región lo que pasó. Lula está en la cárcel sin pruebas. A Dilma la tumbaron unos corruptos y no pasó absolutamente nada y nadie defendió la democracia. A Cristina la han estado persiguiendo para meterla a la cárcel. A Correa prácticamente lo sacaron del país. Entonces yo creo que son tiempos muy difíciles, pero son tiempos que implican el ejercicio de la política, no salir corriendo, sino todo lo contrario. Si los grupos progresistas, si la izquierda latinoamericana no es capaz de levantar la voz, no es capaz de exigir el respeto por el derecho ajeno, de exigir la libre autodeterminación de los países, nosotros no merecemos la pena, tampoco merecemos gobernar, porque no se trata de eso. Entonces, yo quiero mucho este país porque, entre otras cosas, cuando uno lee lo que pasó con las hermanas Mirabal, eso es muy estremecedor. Cuando uno lee inclusive algunas novelas que se inspiraron precisamente contra el Trujillato, pues uno mira además cómo este país recibió al héroe a Martí para acompañarse con Máximo Gómez para ir a la lucha independentista en Cuba. O sea, República Dominicana ha jugado un papel muy importante y hay una cosa que vale la pena rescatar aquí, y es, por ejemplo, unas mujeres en la época en que asesinaron a las hermanas Mirabal. Hacer política para las mujeres sigue siendo tan difícil hacer política. Y si somos mujeres negras, y si somos mujeres que levantamos la voz, que nos atrevemos a pensar, nos va mucho peor. A mí sí que me ha ido harto mal, pero creo que, como decía ahorita aquí mi compañero Matías, ¿qué me mantiene, qué no me deja caer, qué me mantiene firme? Me mantiene firme las convicciones, me mantiene firme el hecho de que la política no es para servirse de ella, sino, como dice Juan Bosch, para servirle a la patria. Y en la medida que se tiene claro eso, el fin no justifica los medios, como dices tú. O sea, por cualquier cosa no puede uno decir, vamos a ganar, yo hago lo que sea porque yo sí soy el que voy a gobernar bien. Eso no es así. Y yo creo que la arremetida tan vergonzosa de muchos países en América Latina contra Venezuela, a mí, por ejemplo, la Bachelet me dejó totalmente decepcionada, pero totalmente decepcionada. O sea, uno no se puede poner al servicio de quienes han aplastado estos países durante toda la vida. Como que yo me pusiera mañana o pasado mañana, después de que fui torturada, estuve con una hija desaparecida 5 años, me tuve que exiliar en Canadá, perdí los derechos civiles durante 7 años, que fui condenada a 32 años de inhabilidad. Entonces yo por esas cosas voy a decir, no, yo cambio de discurso y mejor yo me voy con la corriente porque así no me van a perseguir y así me va a ir muy bien y me van a… ¡Mentiras! Los que pensamos como pensamos nosotros, esa gente nunca nos va a votar ni nunca nos va a apoyar, eso es pura paja, perdónenme la expresión. Entonces yo creo que la reflexión que tenemos que hacer, que es importante, primero que todo, es que tenemos, como decía Norberto Bobbio, que repolitizar a la sociedad, no solamente a la colombiana, a la sociedad en general, a los países en general, porque es que lo que está secuestrada es la política, lo que no hay es política, lo que hay es negocios, lo que hay son intereses, lo que hay son… Lo que hay son franquicias, tipos que hacen alianzas hasta con el mismo demonio, con tal de hacerse al poder.
Y yo creo que hay algo muy importante que lo hablábamos hoy con Matías y con Héctor, y es que los partidos no pueden desaparecer, que desaparezcan los malos, que la gente no los vote, pero los partidos son importantes como un mecanismo entre la sociedad y el Estado, como una correa de transmisión, como el espacio donde se discuten los grandes intereses, como el espacio donde precisamente está la representación de la gente que no tiene voz, de la gente que no puede hablar. Y por eso me parece muy importante este espacio, Matías, porque es de lo que tenemos que hablar. Es decir, yo pudiera decir con lo mal que me ha ido a mí, con la persecución tan espantosa, con el desprestigio, con el descrédito, bueno, con todo lo habido por haber, pues hombre, yo más bien me dedico a pasar bien bueno y no me vuelvo a preocupar, pero uno no lo puede hacer porque es que uno tiene la preocupación del sufrimiento de los demás, de la vacuidad de la política, de la falta realmente de poderle llegar a la gente de una manera que satisfaga las necesidades. Yo me complazco mucho cuando veo a la compañera, no recuerdo el nombre, la que hacía el trabajo de educación sexual. Elaine Félix. Elaine. Porque nosotros en Colombia no podemos hablar de eso. Eso es casi imposible. No, eso es una cosa, pero brutal. Nosotros perdimos el plebiscito en Colombia que supuestamente iba a avalar el acuerdo de paz porque nos montaron la ideología de género, que yo no sé eso dónde existe. Luego nos montaron la película de que íbamos a volver homosexuales a todos los niños. O sea, hicieron un correlato tan brutal, que a mí lo que más me impresiona y lo que lo pone a uno a pensar es la falta, el analfabetismo político de la gente. O sea, que la gente se crea esas imbecilidades, lo dejan a uno aterrado. O sea, yo nunca creí que pudiéramos perder, pero fue una posverdad que acomodaron, que acumularon y que nos hicieron ver como el demonio a todos los demás, a los que estábamos apoyando el proceso de paz. Y por eso yo reivindico estos espacios para decir que hay que hacer política, política de la que se debía hacer, política de la buena. Héctor decía una cosa muy importante, a veces uno va nadando contra la corriente, pero yo creo que es mucho más importante la respetabilidad ética y moral que no que lo respeten a uno porque tiene contratos y tiene puestos. Y no porque se hace a los partidos, sino porque se hace a los intereses. No, yo creo firmemente y por eso me parece importante que nosotros no dejemos sola a Venezuela, porque la derrota de Venezuela es también el principio de la derrota de muchos de nosotros. Los que tumbaron los que llegaron a quedarse, como Macri o como Bolsonaro o como el tipo tan leal que se llama Lenín Moreno de Ecuador, pues no se van a dejar quitar fácilmente. O sea, para nosotros va a ser muy difícil, pero yo creo que ¿qué nos inspira? Nos inspira la gente. ¿Qué nos inspira? La necesidad que tenemos de construir sociedades más igualitarias, de construir sociedades donde todavía la brecha entre los hombres y las mujeres es muy lejos, una sociedad donde los negros somos discriminados por el color, donde muchos indígenas como los de mi país son asesinados permanentemente. Yo a veces digo, hombre, tanto esfuerzo, tanta lucha durante tantos años por lograr un acuerdo de paz. Yo pensaba, yo logré liberar 40 personas que estaban secuestradas en las manos de las FARC y es como que yo hubiera matado a un cura. Pues, o sea, es una cosa terrible. Y eso, decía yo hoy, me puso a reflexionar y a darme cuenta que realmente muchísima gente no quería la paz y no la quiere porque están preocupados porque van a perder privilegios, porque pisan callos, porque van a tener que repartir, porque no nos metamos mentiras. La preocupación y lo más triste, lo más lamentable, lo más decadente es que uno vea figuras importantes que uno creía correctas en términos de su formación académica, pero uno verlos arrodillados, verlos sirviendo a unos intereses que no son los nuestros. Estados Unidos jamás ha intervenido en ninguna parte para hacer el bien. Estados Unidos interviene para tirarse en los países y para tirarse en la gente y para aplastarla. Y por eso yo sé que la tarea es muy difícil. Pero si gente como nosotros no se levanta sobre sus propios pies, si gente como nosotros, por ejemplo, nosotros no salimos a respaldar la gesta que está haciendo López Obrador, pues yo creo que vienen a por nosotros también. Por eso reitero de manera muy contundente, yo me había preparado un documento, pues todo académico, entonces después te me dijo que ibas a leer esa cosa, no, hable. Entonces yo creo que la gran reflexión tiene que ser
que hagamos política, tiene que ser que participemos, que no descansemos, que no desmayemos, que nos reinventemos y que no creamos que lo que le pasa a Venezuela le pasa a ellos, pero que no nos puede pasar a nosotros. Yo creo que es todo lo contrario. Lo que puede pasar allá nos puede pasar a todos nosotros, porque yo, que estoy ahí al pie y que me toca ver al gobierno hablando mal contra Venezuela, poniéndole el país a disposición de una oposición que además es de lo más cobarde que yo haya visto en mi vida, porque uno pelea en su país, uno no se va a pelear desde un bufete en Madrid, uno no se va a pelear desde Bogotá en la zona rosa, uno no se va a pelear desde Miami, uno pelea ahí y se hace moler, uno está ahí y si uno tiene intereses y defiende su país lo tiene que hacer. Entonces yo creo que estamos asistiendo a unos momentos muy difíciles, pero unos momentos también muy, muy provocadores, porque nosotros tenemos que recuperar lo que se haya perdido. Nosotros tenemos, ¿y por qué lo tenemos que hacer? ¿Yo por qué hago política? Por lo que decía Juan Bosch. Yo hago política es porque creo en la gente, porque creo que tengo un compromiso, porque creo que tengo una obligación, porque no soy una sujeta independiente de lo que pasa, no solamente en mi país, de lo que pasa en muchas partes del mundo que me duele, o lo que pasa en África, o ir uno a Europa y ver a la mayoría de negros y de negras en las calles vendiendo cualquier cosa, donde la gente, prácticamente uno de los problemas más importantes y más preocupantes son las migraciones, y frente a eso nos vamos a tener que pronunciar, y es la política la que tiene que hacer eso. Es como en el caso de Colombia con los venezolanos y venezolanas. Allá todo el mundo es una actitud que es poco generosa, cuando nosotros expulsamos un montón de gente hacia Venezuela por el tema de la guerra. En Venezuela viven más de 4 millones de colombianos que fueron recibidos allá, en su gran mayoría porque la guerra del país ha sido una guerra muy dura. Pero nadie salió a pedir plata a ver si podían sostener a los colombianos, a las colombianas. Ha sido vulgar lo que han hecho en Colombia y en la región con los venezolanos que han salido producto de a lo que han sometido a Venezuela. Yo no le acepto a ningún dirigente, y menos de la izquierda, que me venga a decir a mí que el problema que tiene Venezuela es porque Nicolás es un pobre diablo que no sabe gobernar. Cuando realmente lo que ha pasado, lo ha pasado con Cuba, lo están haciendo a Nicaragua. Entonces, yo no pienso, y yo creo que el mensaje de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, en su momento, que era llamar a la unidad, yo creo que es lo que nosotros tenemos que llamar. Porque lo que ocurre en Caracas, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Colombia, donde estamos perdiendo la partida frente al proceso de paz, es un tema que nos interesa a todos y que nos incumbe a todos y que nos afecta a todos y a todas. Para nosotros es muy lamentable tener que decir que en Colombia están asesinando todos los días 1 o 2 líderes o lideresas sociales ante los ojos de todo el mundo. Es increíble que una fuerza oscura tenga más poder que el gobierno, que tiene un aparato como mínimo de policía y militar, pero que no cogen absolutamente a nadie, no han condenado absolutamente a nadie, y van asesinadas más o menos 500 personas después del acuerdo de paz, en su gran mayoría mujeres y en su gran mayoría negros y negras. Entonces, la situación de nosotros en Colombia no está fácil, pero yo sí creo que lo que vuelvo y reitero con mucha insistencia, hay que recuperar la política, porque es recuperar la utopía también, es tener la capacidad de soñar, es la capacidad de decirle a la gente que tiene esperanza, que no todo está perdido, que realmente hay hombres y mujeres como los que hay aquí, que quieren y que queremos hacer de la política el arte de servir y el arte realmente de procurar que la gente tenga unas condiciones de vida diferentes. Yo no creo que nosotros podamos seguir callados o que podamos seguir mirando cómo países se juntan a perseguir a Venezuela, a tumbar su gobierno, a ver cómo desestabilizan la región, cuando realmente lo que están es procurando que nadie que tenga un pensamiento de cambio, de transformación, de igualdad, de respeto por sus recursos naturales, por su agua, por su petróleo, por su gas, por el cobre, lo ponga al servicio de la gente, no que la ponga al servicio de unos cuantos comelones que cogen esos recursos para feriarlos y para enriquecerse ellos, mientras la gente está mirando simplemente comerse un cable. Entonces, yo les cuento la verdad, yo no había vuelto a aparecer en absolutamente nada, pero pues lo hice porque la invitación de Matías me compromete, y me compromete además porque la semana pasada
yo escribí un artículo sobre Juan Bosch que lo publiqué en un portal donde yo escribo todos los miércoles y mucha gente me preguntaba, pero ¿cómo así? Nosotros no lo habíamos oído mencionar. No, es que nosotros ni siquiera vamos a conocer los líderes que han luchado por estos países y él fue uno de ellos. Y por eso nuestra inspiración tiene que ser él, lo que fue capaz de hacer, cómo resistió, cómo aguantó hasta lo último. Y lo aguantó por lo mismo que tú me preguntabas a mí. Yo seré incapaz de traicionar mis principios. Seré incapaz. Y sería incapaz, así me vaya bien mal, más de lo que ya me ha ido, de prestarme para servir a los intereses de sectores o de gobiernos que no trabajan por la gente, que no trabajan realmente por los países, que simplemente quieren los recursos para hacerse a ellos y enriquecerse. ¿Qué cosa peor que los tratados de libre comercio que ha hecho Colombia? ¿Cuál fue el daño que hizo Chávez? Que se enfrentó contra los Estados Unidos cuando estaban haciendo, recuerden ustedes, el ALCA. Es que fue una gesta heroica, fue realmente una tarea impresionante con Evo, con Kirchner, y haberse enfrentado a ese monstruo y haber ganado la pelea. Lo que pasa es que yo sí creo que nos faltó hacer masa. Yo creo que sí nos faltó formar conciencia crítica, porque es increíble que a la gente se le dé bienestar y luego vote en contra de uno. Es decir, quiere decir que nosotros ahí tenemos una falta, que tenemos que recuperar, que tenemos que trabajar, pero para terminar mi invitación es a eso, a recuperar a la política, a hacerle un homenaje al mensaje de Juan Bosch, que hasta lo último estuvo erguido y de pie, defendiendo lo que consideraba que era la defensa de su país, y lo que tenía que hacer, enfrentaba a lo que fuera. Y yo creo que, vuelvo y le reitero, es más importante que lo respeten a uno por lo que uno vale, por lo que uno representa, que no que le tengan miedo y por detrás le den por la espalda. Y yo creo que este es un ejercicio de la política, este es un ejercicio político y este es un ejercicio que tiene que servir para que quienes pensamos en otro mundo mejor posible, quienes creemos que realmente los partidos tienen una razón de ser, que los partidos tienen una obligación en la sociedad, y que los partidos no son malos per se, son malos los que hacen parte de los partidos, los que se los roban, los que negocian con él, como han hecho en Colombia con el que era el Partido Liberal, ponerlo al servicio de los intereses de multinacionales, que son las que terminan mandando en todos estos países, como Odebrecht, y entonces no se puede hacer política, porque esa plata de Odebrecht o del narcotráfico financia a toda esta gente que se ha adueñado, que ha secuestrado la democracia y que ha secuestrado la política. Por eso hay que denunciarlo y por eso hay que recuperarla para los dominicanos, para las dominicanas, pero también para todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Mil gracias. Un libro. Bien. Momentito. Ha sido muy interesante, ¿verdad? Yo les quería preguntar primero de qué lugares del país o de la capital hay personas. ¿De qué lados? A ver, de Miches, de Baní, de Duvergé, de Jaina, San Pedro, La Ciénaga, de Moca. Aquí hay personas muy valiosas que han hecho viajes muy largos, de Cotuí, de Barahona del sur, de Azua también. Yo creo que sería un error, porque además después va a estar el libro ahí a la venta, pero sería un error si no aprovechamos unos minutos más a Héctor y a Piedad, que han venido de lejos para estar con nosotros. ¿Qué ustedes creen? Un momento más. Hay una pregunta que se las quiero hacer a ambos. Uno que está siendo parte de un proyecto victorioso, que ganó en las elecciones, después de 2 fraudes colosales, 2 robos. ¿Recuerdan a ese señor? El padre de la democracia hizo un fraude, varios fraudes. Ustedes saben de qué hablo.
el padre de la democracia. Y Piedad, que está ahí luchando. Yo abrí una pregunta y tú quedaste por comentar algunas cosas, pero yo creo que es muy importante, como que ha salido aquí. Hay dos temas que yo creo que tanto en México como Colombia nos pueden decir. Por un lado, una política que se ha ido construyendo en el tiempo, donde no todas las personas son iguales ni valen lo mismo. Lo que Roldán señalaba, por ejemplo, las personas de nuestra identidad más profunda, no todos valen lo mismo. En México ustedes tienen un problema de exclusión brutal con los pueblos originarios, sometidos a la pobreza, sometidos a la persecución. En Colombia y en México al asesinato. Los presidentes mexicanos no parecen presidentes mexicanos. López Obrador, Peña Nieto parecía un modelo de Europa, pero no de México. Las personas no valen lo mismo, según su ascendencia, según su rasgo físico, según el lugar del país de donde vienen, según la cuna donde nacieron, según su apellido, según su abolengo, su título, según si es hombre o es mujer, según seamos claros. En República Dominicana en el siglo XX solo ha habido un presidente mulato, un país que es mayoritariamente, ahí lo podemos ver, un pueblo afrodescendiente. ¿Cómo ustedes están lidiando cuando los privilegios, cuando una democracia que supuestamente se basa en la igualdad de todos y todas, en realidad funciona con castas de seres humanos divididos en castas según muchos criterios? Fundamentalmente, además, con el dinero. Y otra cosa con la que ustedes lidian, que no solamente es que no todos son iguales, sino que los bienes del pueblo, los servicios públicos, las carreteras, las autopistas, la salud, las pensiones, son sometidos a la privatización. Y aquello que debería por lo menos ser un servicio que beneficiara a todos y a todas por igual, para por lo menos poder sobrevivir y no morirse. Las escuelas, qué se educa, qué no se educa, la calidad de las escuelas, la calidad de los servicios como la salud, como las pensiones, no solamente depende de la casta, sino que además es convertido en un negocio. Problemas que ustedes saben que vivimos en República Dominicana. Una sociedades de castas y además donde prácticamente todo lo que debería ser un derecho ha sido convertido en una mercancía y en un privilegio. No en un derecho, sino en una mercancía y en un privilegio, a la que solo se accede según, en una ley que no está escrita en la Constitución ni en las leyes. ¿Quién vale? ¿A quién se le financian festivales? ¿De qué se habla en la televisión? ¿De qué se puede informar? ¿Quién vive? ¿Quién se muere? ¿Cómo? Yo quisiera, en el poco tiempo que nos queda, que Héctor, Piedad, nos comentaran cómo ustedes enfocan eso, porque hay muchas cosas en común entre Colombia y México y entre los países en que ustedes actúan y República Dominicana. ¿Cómo recuperar una democracia donde la igualdad sea una realidad, no una ficción jurídica, y donde los derechos primen sobre los privilegios? ¿Cómo lo están haciendo o cómo se pudiera hacer? ¿Les parece buena la pregunta? Sí. Bueno, para seguir en la misma sintonía. Y el diálogo, pregunta alguien. Luego dicen, habla de ética y después habla de otra cosa. Gracias. Yo voy a responderte en la misma sintonía ética. Nosotros hacemos ejercicio de definir principios para resolver problemas. Y definimos los principios y luego aplicamos las políticas y definimos las políticas. De tal manera que eso tiene un fundamento muy sólido, porque son principios que nadie puede discutir en la organización, son un consenso. Yo voy a poner dos ejemplos de dos frases
que tienen un efecto político extraordinario porque tienen un fundamento ético. Una fue la gran proclama ético-política del 94. Los que gobiernan deben gobernar, deben mandar obedeciendo. Esa fue la primera gran proclama ético-política del siglo XX, finales del siglo XX. Y una nueva, es la nuestra, la que construyó Andrés Manuel, para resolver estos problemas. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué efecto tiene eso? No es solo una frase, porque eso nos obliga a hacer varias transformaciones fundamentales. Señalaré dos, porque no hay tiempo para más. La primera, redefinir la naturaleza del Estado y las tareas del Estado. Nada menos que eso. Fíjense ustedes, voy a usar una parábola bíblica, pero no con sentido religioso, naturalmente, sino para que se entienda el mensaje de lo que quiero decir. Lo que nosotros proponemos es transformar la naturaleza del Estado a partir de la idea de que el Estado es un Estado Caín. ¿Un Estado? Caín. Es el Estado de Caín. ¿Recuerdan la parábola? Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Se sospecha que Dios sabía la respuesta, pero de todas maneras hizo la pregunta. Y la respuesta fue, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que preocuparme por mi hermano? El Estado Caín que construyó el neoliberalismo dice que por supuesto que no tiene por qué preocuparse. Lo que nosotros proponemos es un Estado nuevo, un Estado solidario, que se preocupa por su gente y que dice, sí, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos. Por tanto, ese Estado no puede ser indiferente a las condiciones socioeconómicas en que está el país. Necesita asumir la responsabilidad y todas sus políticas deben estar orientadas a resolver algo que cuando Andrés lo propuso por primera vez parecía descabellado, garantizarle a los mexicanos una vida de bienestar mínimo, desde la cuna hasta la tumba. Y eso es lo que empezamos a aplicar. Por lo tanto, primero los pobres en todo. Por tanto, redistribución completa. El plan nuestro, que ya estamos poniendo en práctica aproximadamente un 80% en estos primeros 7 meses, es que la mayoría de las familias mexicanas recibirán ingresos por 3 y 4 vías. Ya lo están haciendo, ya lo están recibiendo. Ya sea porque un hijo entró al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a sacar 1.600.000 jóvenes de la calle que sirven nada más que para materia prima como sicarios de la delincuencia, y darles 2 opciones. No así nada más, vamos a ir por ellos. Y fuimos a las casas por ellos, con un censo, y les dijimos, no estudias ni trabajas, decide qué quieres hacer. ¿Quieres estudiar? Estás becado para estudiar. ¿Quieres trabajar? Te conseguimos de inmediato trabajo en una fábrica y el Estado paga tu sueldo hasta que te formes para iniciar tu trabajo independiente o tomar tu camino. Lo que no te queremos es en la calle sin hacer nada y en la angustia de qué vas a hacer de tu vida. Todo discapacitado universalmente recibirá una pensión por ser. Todos los adultos mayores recibirán un ingreso universal. Todos los estudiantes de secundaria, todos los estudiantes universitarios recibirán un ingreso solo por estudiar. Oportunidad pareja, hacer el piso parejo, bajo el lema de nadie debe quedarse atrás sin recibir un apoyo, para que no se queden atrás, para que todos avancemos juntos. Entonces, de un principio ético aparentemente lejano, abstracto, se deducen cuestiones muy concretas, muy particulares. Y lo que estamos haciendo entonces es creando, todavía eso no está suficientemente teorizado, tenemos ese déficit, es un nuevo estado de bienestar en México, que tiene diferencias respecto a los estados de bienestar de los
países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de los experimentos latinoamericanos sobre bienestar. La segunda idea fundamental es esta. Necesitamos defender principios esenciales respecto a la cuestión de la diversidad en todas sus expresiones. Diversidad biológica, por tanto, defensa absoluta del medio ambiente, de la diversidad biológica, de la diversidad ecológica, diversidad cultural, por tanto, defensa de las manifestaciones de diferencia cultural, en el caso de México, por ejemplo, la presencia de los pueblos indígenas, que deben recibir una solución mediante el sistema de autonomía para los pueblos indígenas, y defensa de otras diversidades, como la diversidad de género, la diversidad sexual, etc. De ahí deriva toda una política que deriva en políticas públicas y comportamientos políticos, particularmente en el partido. Ahorita voy a manifestar mi identificación con lo que señala Piedad sobre los partidos políticos. En el partido nuestro no se admite ninguna manifestación. La gente puede pensarlo, pero si lo manifiesta, está en problema. Ninguna manifestación contra la diversidad biológica, contra la diversidad sexual, contra la diversidad de género. El que diga algo en contra de los gays, los homosexuales o los de preferencias sexuales diferentes, inmediatamente caerá en la garra de la justicia interna y se le hará un proceso que terminará irregularmente en la expulsión del partido. Así que eso se cumple al pie de la letra. Nosotros no solo podemos decir que moralizamos nuestra actuación de dientes para afuera, tenemos que practicarlo. Y eso se tiene que practicar tanto en el gobierno como en el partido. Esa es nuestra tarea, por cierto, en la Comisión de Honestidad y Justicia. Entonces, diversidad implica que todo lo que hagamos se haga respetando estos niveles. Por ejemplo, fíjense ustedes, en algunos países, incluso a la izquierda, yo diría que comete un error en ponerse a discutir si tiene que respetar ciertas cosas. Por ejemplo, si va a hacer una obra, un gobierno de izquierda, y esa obra tiene efectos perniciosos desde el punto de vista ecológico, la pregunta es, ¿debemos hacerlo o no? Nuestra respuesta es no, si tiene efectos ecológicos graves. Por tanto, toda obra, y por ejemplo, en México tenemos planteado 3 megaobras. Una es el famoso Tren Maya, que va a tener en la zona Maya del sur del país 1.500 kilómetros de tren, un tren transpacífico que irá de océano a océano en el istmo de Tehuantepec, y un nuevo aeropuerto que sustituiría el aeropuerto oligárquico que quería hacerse los ricos en el Valle de Texcoco, que implican la posibilidad de daños ecológicos graves. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, ¿y ustedes van a respetar la ecología? ¿Ustedes van a hacer un estudio de impacto medioambiental y lo van a respetar? Nosotros deberíamos sentirnos ofendidos con esa pregunta. Nosotros tenemos que dar, la izquierda tiene que dar por presupuesto, porque es un imperativo ético que nosotros, en lo que hagamos, vamos a respetar el medio ambiente, que vamos a respetar a la naturaleza. También vamos a respetar los derechos de los pueblos indígenas que estén en esos territorios donde se van a hacer esas obras. Y le vamos a hacer la consulta que indica el Convenio 169 de Naciones Unidas para garantizar que ellos puedan expresar su opinión y puedan incluso vetar la obra si es que ellos consideran que perjudica su sobrevivencia como pueblos. Nosotros no podemos plantear eso en teoría y antes de ser poder, y cuando somos poder, vamos a pasar por ellos como si. Ahí hay que aplicar un principio de un marxista extraordinario, porque era heterodoxo, no era dogmático, un principio benjaminiano de Walter Benjamin, que decía, el papel de la izquierda no es acelerar la loca locomotora destructora del progreso,
Nosotros, la izquierda, somos el freno de mano de esa locomotora. Nosotros tenemos que frenar ese progreso desbocado que a nombre de la izquierda ya se hizo en varios países de América Latina, hay que decirlo, lamentablemente, anda haciendo destrucciones que son antitéticas, ética y políticamente, con lo que somos la izquierda. Y lo mismo con los derechos de los diferentes. Nosotros no tenemos que construir sociedades homogéneas, uniformes. Tenemos que crear sociedades que respeten la diversidad. La unidad nacional solo se puede construir en la diversidad sociocultural y política. Por tanto, diversidad en lo cultural, diversidad en lo político, diversidad en lo económico, diversidad medioambiental, diversidad para todo. Nada de homogenizaciones. En consecuencia, cultura abierta, que florezcan flores. Es decir, un mundo lleno de matices, de colores y armónicamente construido bajo el principio de que todos debemos avanzar parejo. Un programa nacional que estamos aplicando de 0 privilegios de cualquier tipo. Así que eso es lo que estamos buscando. Gracias. Bueno, yo creo que Piedad, en el caso particular... eso te iba a preguntar. El tema, la relevancia de los derechos humanos y la relevancia de recuperar todo lo que ha sido robado, no solamente por políticos corruptos, sino porque ha sido quitado a la gente para convertirlo en negocio empresarial. ¿Qué importancia tú le ves? Yo creo que una de las, diría yo en este momento, de las pérdidas más grandes es pensar que el proceso de paz prácticamente está a punto de fracasar. Nosotros pensábamos que aprobado el acuerdo íbamos a poder abrir grandes debates que tuvieran que ver fundamentalmente con la centralidad de ello, que es la recuperación de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos en un país donde durante tantos años, y sigue pasándolo, se asesinó tanta gente de cuenta del conflicto y de cuenta de un tema que para nosotros es muy complejo, que es el tema del narcotráfico. Ese es un tema que prácticamente impide muchísimas cosas en el país. Yo creo que, y quiero decir esto porque me parece importante, nosotros tenemos 12 millones de afrodescendientes en el país. Mi papá es negro, mi mamá es blanca. Y es muy difícil encontrar en el gobierno una persona negra. Prácticamente imposible. O en los cargos de representación. Y puedes tener todas las leyes, pero si esas leyes no se expresan realmente en esa igualdad, en esa inclusión, eso no sirve para nada. Porque lo peor que existe en una sociedad es la anomia política. Están las normas, pero no se cumplen, no se ejercitan. Y es lo mismo que pasa con las mujeres. La mayoría no están o no estamos en los cargos donde toman decisiones. En República Dominicana… Lo más preocupante, y yo lo quería plantear aquí, en Colombia hay una exacerbación del feminicidio. O sea, cada día asesinan mujeres y mujeres y mujeres por el compañero o por el exmarido o por el novio o por el tío, una cosa que a mí me tiene absolutamente abrumada. Yo recorrí el país cuando estaba en la candidatura presidencial, me lo recorrí absolutamente todo. Y había gente que me decía, ¿para qué va a ir al Amazonas si allá no hay votos? Allá no hay votos, pero hay gente, hay seres humanos. Y hay que ir a mirar qué está pasando en el Putumayo. Pero una de las cosas que a mí personalmente más me impresionó es ver la cantidad de niñas de 10 y 12 años violadas. Niñas de 12 años con niños y niñas que me pasó en el Putumayo, que una niñita se me arrima y yo pensaba que, pues con la mamá, y yo pensaba que era con una niñita y yo pensaba que era de la señora, y entonces me lo estaba regalando a mí, que me lo llevara yo. Pues la niñita tenía 12 años y ya tenía un niño. Y eso tiene que ver con un proyecto ético. La ética no es simplemente no robar, es que eso es lo menos que uno tiene que hacer. La ética es una propuesta que incluye a todo el mundo, una propuesta que además permita que la gente pueda ser mirada como igual, que se respeten los derechos humanos, que se respete el derecho que tenemos las mujeres, por ejemplo, a participar en la construcción del poder.
y no simplemente a que nos coloquen como un florero, pero que no decidimos qué sociedad queremos tener, qué país queremos construir, de qué paz estamos hablando. Y a mí me parece absolutamente alarmante, preocupante, máxime cuando nosotros venimos de una guerra tan cruenta y darse uno cuenta de algo, que lo quiero también decir aquí, que lo estaba reflexionando hoy. Yo veo, por ejemplo, que los más pobres de mi país son los negros. Están en las peores condiciones, viven en las peores regiones, y a eso aunémosle los indígenas, porque nosotros también tenemos indígenas. Pero muy grave, supremamente grave, además, que cada vez es más lejana como la posibilidad de construir ese proyecto. Miren, yo miraba una cosa que salió hoy en los medios de Colombia. Las 4 mujeres más importantes de la derecha son lo más violento que yo haya podido ver en mi vida. O sea, las intervenciones son de una violencia contra los que eran guerrilleros o contra los que pensamos distinto. Y esa es la participación que queremos para las mujeres. Esas son mujeres del poder, que pueden estar ahí, que pueden decir eso, porque la mayoría tienen plata, porque no tienen que hacer fuerza, porque las colocan ahí sin ningún problema, porque realmente no les ha tocado un ejercicio de la política como nos ha tocado a muchas desde abajo, construir un nuevo escenario, y eso tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la posibilidad precisamente de eso. Los derechos humanos tienen que ver con la diversidad, los derechos humanos tienen que ver. O sea, si uno analiza una sociedad donde las mujeres no estamos o las mujeres no están en donde se decide, es una sociedad políticamente muy pobre. Y es una sociedad que realmente no es una sociedad que pueda uno decir que es una sociedad poderosa, todo lo contrario. Y máxime en una sociedad como la nuestra, donde yo no sé si pase aquí, pero en Colombia yo estoy abismada la cantidad de mujeres que matan todos los días y las niñas que violan. Y sobre todo, qué dolor, qué tristeza tan grande en un país donde los niños y las niñas no tienen futuro. Vuelvo y reitero, el proyecto ético no es no robar, es que es lo que menos uno puede pensar, no robar, es la obligación, no robar. Proyecto ético es un proyecto que se construye desde la alternatividad, desde la alteridad, desde la diversidad, para lograr incluir a toda la sociedad. Es más, yo creo que hay una reflexión muy importante que hacer. Para mí la política en Colombia está secuestrada por el sistema financiero. Esos señores deciden absolutamente todo, son los que más plata ganan, nos cobran plata hasta por tener la plata de uno, le cobran plata a uno. O sea, si uno va a sacar un cheque, les tiene que pagar porque sabiendo que la plata es de uno, no es de ellos. Y dominan todos los escenarios y dominan todas las esferas e impiden realmente que la sociedad pueda hacer proyectos importantes. Ahora, menos mal que llegaron las redes, menos mal, de alguna manera, porque los medios de comunicación nos tienen secuestrados a todos. Tienen castrada la capacidad de reflexión de la gente. La gente cree que porque había un programa, un noticiero, ya sabe de política, ya se volvió experto en política. No, si ellos están ahí porque pertenecen a los medios económicos más poderosos. Cada medio económico en mi país tiene un noticiero de televisión y tiene una cadena de radio. Entonces, ¿cuál es la diversidad? ¿Cuál es la posibilidad de la democratización, del acceso a la información, que es un derecho fundamental y es un derecho humano? Gracias. Quiero decir algo sobre los partidos, antes de que se me olvide, porque es muy importante, sí. Lo de los partidos políticos. Sí. Fíjate, esa ha sido una gran discusión de principios de siglo y mal orientada, nos está debilitando mucho a la izquierda como proyecto continental, porque sectores muy vastos, de todas maneras podemos intentar hacer trabajo sin ellos, pero mejor hacerlos con ellos. Un sector muy vasto está llegando a una mala conclusión sobre los partidos políticos. Dado que los partidos políticos son casi la representación del mal, están renunciando a la idea de que hay que usar los partidos políticos para hacer las transformaciones. Eso deriva de una vieja discusión. Alain Badiou dijo, a propósito de esto, que si el siglo XIX había sido el siglo de las revoluciones, y es claro que fue el siglo de las revoluciones, el siglo XX fue el siglo de los partidos y los estados, y que el siglo XXI sería no ya el siglo de los partidos, sino el siglo de los movimientos sociales. Mucha gente tomó esto al pie de la letra y ha llegado a la conclusión peregrina de que con los movimientos sociales, que son más virtuosos que los partidos, podemos resolver los problemas. Eso es absolutamente falso y la historia demuestra que así es.
falso. Pero lo que debemos retener es que en esa posición falsa hay un primer diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto es que los partidos son una desgracia. Es decir, son estructuras históricamente llenas de vicios que conducen a errores fatales. Y también hay que admitir que los movimientos sociales, en cambio, se muestran, en principio, de entrada, como organizaciones sumamente virtuosas. Entre otras cosas porque reflejan la particularidad de los grupos que defienden o las reivindicaciones que plantean. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Irnos a convertir todos en movimiento y dejar de lado los partidos? No, hay otra solución. Eso es lo que está planteando Morena. Esa es una de las novedades de Morena. Morena, que nació como movimiento, en un momento determinado tuvo que hacerse la pregunta, ¿seguimos como movimiento o nos convertimos en partido político? Como somos democráticos, hicimos una encuesta y abrumadoramente más del 85% de los morenistas declararon que querían ser partido político. Pero pasar a ser partido político con el modelo tradicional de partido es a su vez una desgracia. ¿Cómo entonces resolver el dilema? Planteando un nuevo sistema, una nueva forma. Ya está empezando a ser teorizada, incluso en Europa, por nuestros amigos de Podemos y otros. La forma partido-movimiento. Esa es la novedad, ese es el camino. Es decir, sumar lo que tenga de virtuoso el sistema de partido político, que tradicionalmente hay que admitirlo es poco, y tomar todo lo virtuoso de los movimientos, descartando lo vicioso de uno y otro, y hacer un fenómeno nuevo que consiste en una estructura política que en condiciones determinadas se mueve como movimiento, valga la redundancia, y en condiciones políticas determinadas funciona como partido, por ejemplo, para los fines de disputar el poder, ¿no? En un sistema electoral, por ejemplo. Nosotros no hubiéramos podido ir como fuerza electoral si hubiéramos sido solo movimiento. Debemos convertirnos en partido y evitar que los vicios del partido aparezcan en nuestra estructura. Pero, ¿qué demuestra eso? Los movimientos son lo que podemos llamar el reino de la particularidad. En consecuencia, se concentra en lo particular, en la reivindicación de un grupo, en una reivindicación especial, y se agota cuando tiene éxito. Fíjense ustedes qué paradoja. Es un fenómeno que una vez que obtiene la victoria, muere, desaparece. Por ejemplo, un movimiento que busca tierra, cuando consigue la tierra muere, ya no tienen para dónde seguir. ¿Qué son los partidos políticos? Son el reino de la universalidad. La única organización que puede plantearse un proyecto de largo plazo y de alcance global en un sistema, por ejemplo, un sistema nacional. Es decir, cuando los movimientos van desapareciendo, consiguiendo sus victorias, es decir, sus logros, porque conquistan su reivindicación, desaparecen como proyecto. En cambio, los partidos políticos, si están bien estructurados, pueden plantear proyectos transformadores de más largo alcance y más profundo, e incluso aprovechar, alimentarse de la particularidad de los movimientos. Por eso somos, en Morena, un partido, movimiento, y no un partido tradicional. En eso estamos. Cuando tengamos novedades teóricas se las comunicaremos. Gracias. Pero es que lo que más le conviene, Héctor, lo que más le conviene a ese poder hegemónico es que no existan partidos, porque la sociedad está disgregada, no hay conformación de un movimiento común o de una propuesta común. Lo que más le conviene a todos esos sistemas tradicionales hegemónicos que nosotros tenemos que combatir es precisamente eso, y desacreditarlos, acabarlos, liquidarlos, porque el partido tiene que ser una instancia de relación entre la sociedad, entre la gente y el Estado, para llevar a cabo las transformaciones. Ahora, yo también defiendo los movimientos, porque creo que los movimientos y las organizaciones han jugado papeles importantes. Por ejemplo, en la construcción de la política de igualdad de las mujeres, fuimos nosotras mismas a través de los movimientos, pero uno sin poder no hace nada. Es como tener la mamá, pero tenerla muerta. Entonces, uno lo que necesita es el poder, llegar al poder y construir desde el poder la nueva sociedad que uno quiere tener. Y eso se consigue a través de partidos. ¿Usted imagina tan rico para el sistema financiero sin partidos?
imponiendo en los congresos todo lo que quieren, haciéndose aprobar todo lo que les provoca. Claro, no hay partidos, es lo mejor para todos ellos. Por eso yo creo que sí hay que insistir, no en esa dinámica tradicional de los partidos, que son unos jefecillos que se reeligen entre ellos mismos, que se reparten todo, pero que no tienen nada que ver con el resto de la gente. Es una dinámica nueva, una dinámica propia. Yo iría mucho más allá. En los partidos tiene que haber democracia interna. No pueden ser 2 o 3 tipos o 2 o 3 tipas que se sientan, definen allí, usted se sienta allí, usted se para allí, usted va para tal puesto. No, que haya elección interna en los partidos, que la gente escoja a sus dirigentes y que la gente, en la medida en que participe en eso, le duele el partido, le puede exigir a los del partido, pero ese partido tiene la obligación de tener un discurso ético político para lograr realmente lo que la sociedad quiere. Muy bien. Bien. Aquí tengo para Piedad y para Héctor un ejemplar del mismo libro que en cuanto termine la actividad va a estar disponible para ustedes afuera. Es la segunda edición de Prefiero Vivir Luchando, una biografía de Juan Bosch. Yo creo que aquí hemos estado conversando de servir y yo creo que esa idea de cuando me parece, quiero compartir este libro con ustedes como quien lo hizo, no porque me parece que va a estar lleno de datos curiosos ni de anécdotas. Me parece que es incursionar en la vida de un ser humano que luchó constantemente para servir. Y sobre todo, me parece que esa vida de lucha para servir, para que a la patria se le sirva, es un ideal pendiente en la República Dominicana. Y espero y esperamos sinceramente que el reconocimiento que hemos hecho a hombres y mujeres muy valiosos del país y el encuentro con Héctor y con Piedad sean un momento de inspiración. Con una actividad como esta no se transforma nada, pero en una actividad como esta se construyen inspiraciones. Y en la vida de hombres y de mujeres como Juan Bosch se construyen inspiraciones de que vale la pena luchar, de que no hay derrota final, de que un país justo, un país donde todos y todas valgamos lo mismo y donde se gobierne obedeciendo, como dijo Héctor, y donde la ética no sea solo un discurso, sino una transformación real de la vida de las personas, sea un hecho que concretemos. Ojalá que no sea en un futuro tan lejano que Juan Bosch no vio y que a nosotros tampoco nos toque ver. Ojalá que no solo que nos toque verlo, sino que lo hagamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.